¿Qué onda? ¿Cómo están? Excelente noche a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar ahorita que se vayan integrando los demás porque luego se nos hace tarde y tengo una sesión de con los VIPs. Espero que la luz no lo permita. Acá justo en Querétaro está cayendo ayer y hoy una tormenta, pero eléctrica. Por ahí busquen para que vean que no les he hecho mentiras. Bueno, no tendría por qué echarles mentiras, pero busquen tormenta eléctrica ayer y hoy. Hay unas imágenes bien como de película de terror, o más bien de superhéroes cuando está Thor peleando. Y a cada ratito se nos está yendo la luz. Entonces, espero que nos dé chance de terminar ahorita y pues de aventarme la del ratito, pero bueno, vamos a arrancar, nada más confírmenme si se ve por ahí, ahora sí se ve el versículo, y si me escuchan bien, ¿sí? Perfecto, perfecto, chicos, pues bueno, vamos con el capítulo 2. La verdad que si no tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 1 o de ver la sesión del capítulo 1, ya saben que ya está ahí la grabación en YouTube, por ahí les pasé el link, el libro que estamos llevando, Los hábitos de Jesús. Se los mandé en PDF si alguien lo quiere comprar en físico porque les guste marcarlo, rayar, la verdad que vale muchísimo la pena. Y son muchos hábitos, entonces es increíble porque cómo los vamos acoplando y acomodando a nuestra vida diaria y pues bueno, ¿no? Ese es uno de los, o es el propósito principal de los que creemos en Dios, de los que creemos en Jesús, pues es alcanzar esa, dicen, la estatura perfecta en cuestión a parecernos lo más posible a Él y pues estamos en proceso, nunca vamos a ser perfectos como Él, pero pues podemos acercarnos, ¿no? Podemos poner toda la intención y la acción sobre todo. Por eso yo los felicito, como saben, por estar aquí, por ser constantes, por hacer sus devocionales, todo, porque pues eso, Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y él podría tomar la decisión de decir, no, pues yo quiero que todos me sigan y quiero que todos se conecten y quiero que todos lean la Biblia. Y podría ser muy fácil, pero entonces, si algún día nosotros llegáramos a ese nivel de no tomar decisiones incorrectas, pues ya no lo necesitaríamos a él. Nosotros nos creeríamos nuestro propio Dios, ¿no? Entonces, por eso es que está el libre albedrío y cada uno toma la decisión. Ustedes tomaron la decisión de estar aquí, ustedes toman la decisión de hacer los ejercicios. No sé si alguien empezó a practicar lo de aislarse. Yo lo empecé a poner en práctica, eso de aislarse, y la verdad que, que la respuesta de Dios ha sido increíble en situaciones que traíamos. Entonces, la verdad que es impresionante cómo cuando tú haces las cosas con esa disposición, esa disponibilidad, pues se manifiesta de una manera sobrenatural. Y bueno, hoy vamos a hablar del hábito de orar, ¿ok? El pasaje guía, como cada hábito tiene un pasaje guía, es el que tienen ahí en su pantalla, que dice Lucas 11:1, que dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Ahora, y aquí viene una oración que todos conocemos, yo creo que es el Padre Nuestro, ¿no? En algún momento cuando nosotros asistíamos a la iglesia católica, pues era uno de los rezos que te enseñan muy comúnmente, viene en la Biblia, cada uno lo dice ahí con diferentes palabras, como sea, pero es un rezo que, 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 que es como una estructura, no quiere decir que esa es la forma o que repitiendo eso siempre pues ya se va a solucionar o vas a obtener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que hay en el cielo, hay una copa gigante donde van cayendo las oraciones. Entonces, conforme la copa se va llenando, las oraciones empiezan a desbordar y es cuando empiezan a recibir o empiezas a notar los milagros, ¿no? Entonces, si tú dices 8,000 Padres Nuestros, se llena la copa de Padres Nuestros, se derraman Padres Nuestros y en el Padre Nuestro realmente no viene una petición de oración,
no viene algo de sanidad, no viene algo laboral, no viene algo que tú estés pidiendo. Entonces, por eso es importante que la oración que nosotros hagamos, pues sea, ahorita vamos a dar algunos tips, pero que sea una oración con sentido, una oración bien estructurada y no te preocupes si tú crees que no sabes orar, aquí vienen muchos tips y realmente no hay una oración correcta e incorrecta. Pero bueno, vamos a comenzar aquí, dice. El hábito de Jesús de orar implica el tomar la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea a una hora establecida o espontáneamente, en la cual tú vas a alabar a Dios, agradecer a Dios, confesar tus pecados, interceder por otras personas, presentar tus peticiones personales a Dios. Aquí dice algo bien importante. Dice a una hora establecida o espontáneamente. Lo habíamos visto en la parte de aislarse, en la que tú puedes ponerte tus horarios para orar y no está mal, pero va a haber situaciones donde de repente estás pasando algo que ahorita vamos a ver y no puedes decir, híjoles, me está pasando esto, pero mi hora de orar es hasta las 5 de la tarde, entonces me voy a esperar. O sea, no, va a haber momentos en los que espontáneamente lo vas a tener que hacer, ¿ok? Eh, Aquí viene una frase de algún escritor que dice, en el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera, en escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir. ¿Qué quiere decir con esto? En el momento que nosotros abrimos los ojos cada mañana, honestamente, y si digo mentiras, me dirán ustedes, pero ¿a poco no apenas abres los ojos y luego te empiezan a llegar? Es que tengo que hoy que hacer esto, dejé pendiente el otro, tengo que ir al trabajo, ya se me hace tarde, los niños, el marido, la novia, la pareja, el alquiler, los recibos y así, pero en cuanto abres los ojos, ¡pum!, te viene todo, por eso dice como animales salvajes te empieza a llegar todo lo que tienes que hacer. Entonces, por eso dice aquí, si tú empiezas orando, ¿qué haces? Tú dejas esas cargas y empiezas a escuchar esa otra voz, esa calma que te transmite Dios, decir, a ver, tranquilo, todo está bajo control, vámonos paso a paso, y por eso es importante hacer ese hábito de orar, ¿no? Ahora viene aquí, ¿cuándo oraba Jesús, no? Él oraba muy temprano por la mañana y vienen varios versículos que ahí si no los han visto, por ejemplo, Marcos 1:35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar a orar. Ahora, ¿por qué es importante orar en la mañana? Pues para precisamente lo que les decía ahorita, en cuanto abres tus ojos, te sientas en la camita o acostado, ¿sabes qué, Señor? Gracias por un día más de vida, te pongo esto en tus manos. ¿Para qué? Para que tú puedas empezar el día, porque la batalla no es con las personas, la batalla no es con los de tu trabajo, la batalla no es con tu pareja, la batalla es espiritual, la batalla es con el enemigo que yo les he dicho, que cuando él se da cuenta, el enemigo se da cuenta que tú te estás empezando a acercar a Dios, Él empieza a pelear por ti, porque Él no tan fácil te va a soltar. Mientras tú estás haciendo pecados y te la estás viviendo bien libre, pues el diablo no se preocupa porque dice, ay, pues el Bernie, pues no tengo ninguna preocupación, ¿no? El Bernie anda bien a gusto acá dándole vuelo a la hilacha, entonces, pues ¿para qué le voy a hacer algo si él ya está ahí? Pero cuando ve que Bernie empieza y empieza a orar y se empieza a acercar y empieza a conocer, ahí es donde, por eso las batallas espirituales son duras y por eso siempre en la mañana hay que empezar el día encomendándole a Dios nuestro día, ¿no? Ahora, cuando oraba Jesús, también oraba por la noche y algunas veces toda la noche, chicos, ¿ok? Dice aquí algo bien importante. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. Y no tiene nada que ver nada religioso, no tiene nada que ver nada místico, pero realmente cuando estamos pasando situaciones graves, críticas, o sea, hay veces que tú empiezas a orar en la noche y de repente ya te dieron las 4 o las 5 de la mañana y tú sigues platicando y hablando con Dios
por esa angustia o esa esperanza, más bien diría yo, de que sabes que Él te puede ayudar, ¿no? Él oraba con las personas, no solamente por ellas. Esto es bien importante, chicos, porque muchas veces nos da pena el orar con nuestras personas cercanas. Y hay una línea muy delgada que ahorita vamos a ver, pero dice aquí, él oraba con las personas. Muchas veces, pues, ay, voy a orar por ti, ¿no? O te estás platicando con un amigo, una amiga, un familiar y te dices que tengo esta situación, voy a orar por ti. Pero ¿por qué no lo hacemos en el momento? ¿Por qué no si vas a orar por él, no le dices, vamos a orar y en ese momento oras con él? Muchas personas no lo hacen porque creen que no lo saben hacer de la forma correcta o creen que hay una estructura específica o desgraciadamente como muchos venimos de una educación en una religión donde había esos rezos que te aventabas de cordito y todo, pues mucha gente cree que así es, ¿no? Y entonces cuando tú quieres orar, pues por eso muchos no se animan, pero aquí dice, tómate un tiempo para orar con tu familia, con tus amigos. Y algo bien importante, si usted promete orar, ore inmediatamente. O ores o escribe tu propósito para después orar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace ratito, no sé si está Vero por aquí, Vero puso, ¿no? Que su hermana le iban a operar, que si podíamos orar por ella. Entonces, estoy poniendo de ejemplo a ella, pero cuando alguien te pide una oración, si tú no lo vas a hacer realmente, no digas que sí, es a lo que se refiere. Y si tú le dices, voy a orar por ti, si en ese momento no ocupas horas para orar, ahí puedes hacerlo. O si de plano vas a una junta o vas a algo, ponerlo en tu celular, oración por tal cosa y en cuanto tenga chance, darle, ¿va? Él oraba continuamente también, ¿va? Nunca dejó de orar. ¿Por qué? Porque a veces oramos y después 15 días volvemos a orar y luego al mes volvemos a orar y entonces pues entonces no es algo que realmente queremos o a lo mejor realmente no es algo importante para nosotros o aún peor, probablemente ni siquiera tienes la confianza de que realmente te lo puede cumplir y por eso se nos hace tan simple de repente dejar de orar, ¿no? Ahora, él oró mirando hacia arriba, oró arrodillado, oró postrado, ¿sale? Oró antes de tomar grandes decisiones, después de una gran victoria, oró para vencer la tentación, para glorificar a Dios con un motivo correcto, para tener intimidad con Dios, para no dejar algo sin cumplir, para pedir protección a sus discípulos, oró basado en las escrituras, oró para impactar al mundo, oró durante una crisis, o sea, prácticamente Jesús oró de todas formas, por todo oraba, ¿no? Oraba ferviente y apasionadamente, inclusive, chicos, oró mientras moría cuando dio su último aliento, lo que él dijo fue Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Él aún estaba orando al momento en el que dio su último aliento y es importante porque mucha gente creemos eso. Es que para orar pues me tengo que hincar y ni modo que me hinque aquí enfrente de todos. Es que para orar yo veo que ponen la cabeza en el piso y pues qué pena. Es que para orar esto. No, puedes orar de cualquier forma. Ahora, antes de tomar decisiones, ¿no? Eso es importante. Cuando tienes una victoria también, estamos acostumbrados a orar cuando estamos pasando situaciones difíciles, pero cuando nos está yendo bien, se nos olvida dar gracias también, ¿no? Y orar por esa parte, para vencer la tentación, inclusive en la Biblia dice que te alejes de la tentación. En ningún lugar en la palabra dice, quédate ahí, demuestra que eres fuerte, ¿no? Habla de alejarte de la tentación. Entonces, de repente es, pues no sé, a veces como hombres que estamos casados, pues de repente en el trabajo, en cualquier lugar. Y miren, el enemigo es bien hábil, porque no importa si te crees guapo, si te crees feo, si te crees lo que sea, el enemigo te va a poner quién se te aviente. Eso no importa el físico, el enemigo es, bien hábil.
Pero entonces cuando uno como hombre siente que ya está empezando como el coqueteo y todo, ahí no dice resiste y aguanta valientemente, no, dice huye de la tentación, aléjate, al igual que, oh, pues que yo tengo amigos que pues que la neta sí usan una que otra sustancia, pero yo me junto con ellos porque me puedo controlar y sé que nunca la voy a probar, no es hacernos los valientes, no es estar ahí, al contrario, es alejarnos, ¿no? Entonces, para vencer la tentación hay que orar también, ¿va? Eh, para no dejar algo sin cumplir, esto es importante también. Ustedes que están en el proceso del trading o de cualquier negocio, emprendimiento, orar por esa fuerza de voluntad, orar por esa constancia, orar por esa perseverancia, porque nos quite esa pereza y que te dé esa energía de continuar, porque vuelvo a repetirles, se los he dicho en muchas sesiones, si ustedes están emprendiendo, tienen un trabajo, están en algo, es porque ese anhelo se los puso Él en su corazón. Entonces, no convirtamos la bendición en maldición, dejándonos guiar o haciendo creer que es muy pesado, es que tengo que dejar algo porque no puedo con todo. Jamás, jamás Dios nos va a dejar pasar por algo que no podamos soportar. Entonces, simplemente hay que orar para pues, no dejar cosas sin cumplir, ¿no? Pidiendo protección para la gente que nos rodea, oren por su familia, por sus amigos, por sus jefes, por sus líderes, si están en algún negocio, oren por ellos, oren por sabiduría para ellos. No precisamente siempre vamos a estar de acuerdo con ellos, pero si tú conoces personas que tienen algún rango, es porque Dios se los dio. Y hay que orar porque ellos tengan sabiduría para podernos guiar y para podernos llevar también, ¿no? Durante una crisis, pues es lo más común, ¿no? La mayoría de la gente oramos cuando ya sentimos que nos carga el payaso, dicen por ahí, es cuando ya empiezas a orar todo lo que te sabes, ¿no? Ferviente y apasionadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente le hables y le pidas con ese fervor y esa seguridad de que sabes que te está escuchando, ¿no? De que sabes que Él te está oyendo y que sabes que si está en su voluntad lo que tú estás pidiendo, te lo va a cumplir sin ningún problema. Entonces, hay que orar con ferviente y apasionadamente. Ahora, si no me escucho, me dicen para gritar porque ya se oye otra vez la tormenta, ¿ok? ¿Cuáles son los enemigos de orar? Así como para la parte de aislarse había enemigos, para la parte de orar también hay enemigos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los enemigos de orar? La primera es orar por razones incorrectas. ¿Va? Bueno, se las voy a decir y luego las vamos repasando. Orar mientras se practica un pecado. Orar cuando has mantenido la Biblia cerrada, orar creyendo que Dios no responderá, orar sin que Dios sea prioridad, orar con hipocresía, orar sin haber perdonado, orar mientras hay un conflicto en tu matrimonio, orar sin ser miembro de la familia de Dios y oraciones que nunca han sido hechas. Todos estos son los enemigos del hábito de orar. ¿Y cómo podrían funcionar? Orar por razones incorrectas, pues es cuando, ¿cómo te diré, no? Cuando pides una oración sabiendo que puedes perjudicar a otra persona. Por ejemplo, a lo mejor alguien que tiene un puesto más alto que tú, pues no te cae bien, o tú sientes que tú lo podrías hacer mejor y le pides a Dios que me den su puesto. O sea, ahí es una razón incorrecta porque ahí estarías perjudicando a una persona por un bien tuyo, ¿no? Entonces, esa puede ser un ejemplo de una razón incorrecta. Orar mientras está pecando. Es como el ejemplo que les puse en la sesión pasada del chico que había emprendido con un negocio donde manipulaban las multas y para cobrar ellos más barato. Imagínate él orando, ¿no? Dios, ayúdame a que mi negocio
crezca y que tengamos muchos clientes cuando sabes que estás haciendo un pecado, porque eso es robar, eso realmente es estafar. Entonces, no oremos mientras estamos cometiendo un pecado. Orar manteniendo la Biblia cerrada, pues se refiere a que no que en el momento que estés orando tengas la Biblia, sino se refiere a que estés pidiendo oraciones cuando tiene días o semanas o meses que no ves un versículo, que no te metes a la palabra a ver qué es lo que Dios te quiere decir, ¿no? Orar sin que Dios sea prioridad, orar con hipocresía, orar sin haber perdonado. Pues esto lo vimos ya en alguna sesión, lo del perdón. Entonces, si tú todavía tienes algún rencor contra alguien, alguna situación que no has arreglado, pues de repente el orar sabiendo que tienes ese pendiente, pues también es un enemigo de la oración, ¿no? Mientras hay un conflicto en su matrimonio. Ojo, aquí no nos confundamos, porque luego puede decir alguien, ay, pues yo tengo conflictos en mi matrimonio, entonces no voy a orar. No, al contrario, la oración puede salvar tu matrimonio. A lo que se refiere es que, por ejemplo, si tú estás siendo infiel, si tú estás a lo mejor todavía no a 100% infiel, pero ya estás mandándote mensajitos, ya estás coqueteando, ya estás haciendo algo incorrecto y estás orando, pues Dios va a decir, pues de qué se trata, ¿no? O sea, cómo me estás pidiendo ciertas cosas si tú estás actuando de una forma incorrecta, ¿no? Oraciones que nunca han sido hechas, pues ese es el peor enemigo, ¿no? Oraciones con las cuales te quedaste con la intención de orar, pero nunca lo has hecho, ¿no? Oraciones que tienes ahí, situaciones que sabes que orando probablemente puedan solucionarle, pero no las has hecho. Entonces, todos esos son enemigos de la oración, son enemigos del hábito de la oración. Pero no se preocupen, porque como en todos los hábitos, vienen los enemigos, pero luego vienen los tips, ¿no? ¿Cómo puedes hacer de la oración un hábito? Dice, decide orar, no esperes hasta que sientas deseo de hacerlo. Ojo, se lo repito, decide orar, no esperes hasta que sientas deseos de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando ya sentimos el deseo de orar es porque ya tenemos el agua en el cuello, porque es cuando ya quieres empezar. Por eso no, por eso dice, decide orar, empieza ahora. Si gracias a Dios ahorita no estás pasando situaciones tan complicadas, empieza a orar ahorita. No te esperes a que sientas la necesidad, porque si ya es con necesidad, quiere decir que ya estás pasando una situación grave. Dice, orar es una disciplina de acción, no un asunto de sentimientos. No vas a orar porque estás feliz o porque estás triste, no vas a orar porque estás de buenas, no vas a orar porque ya tienes ganas, no, es una disciplina de acción, ¿va? Ahora, haga de la oración una parte de su vida diaria, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sale? Hay unas oraciones que se llaman oraciones flechas, que tú las lanzas en el momento que sientes la necesidad, en el momento que sientes esa angustia, en el momento que sientes esa inquietud, en el momento que va a pasar, en ese momento empiezas a darle y en ese momento lanzas la oración inmediatamente, no te esperas, ¿va? Ora a Dios meditando en su palabra. Esto es un poquito también de lo que vimos en el aislamiento. O sea, si ya tú tienes una hora determinada para orar también en la que estás siendo disciplinado, pues dependiendo la situación que tú estás pasando, puedes buscar un versículo que vaya enfocado con la situación que tú estás pasando. Y por eso dice, meditas en su palabra, estás orando y estás leyendo y estás consciente de lo que dice su palabra hacia lo que tú estás pidiendo, ¿va? Dice, decide que nunca tomarás una decisión importante sin orar primero. Chicos, esto la verdad a mí es algo que se los he compartido, o sea, es algo que yo he aprendido y es algo que gracias a Dios desde que lo empecé a hacer he dejado de meter la pata, ¿no? No tomar decisiones a lo loco, al aventón, sino esperar su dirección, ¿no?
Dale a Dios la oportunidad de conocer tu necesidad antes de tomar los asuntos en tus propias manos. Se los voy a volver a leer por si no les cayó la pedrada. Decide que nunca tomarás una decisión importante sin orar primero. Dale a Dios la oportunidad de conocer tu necesidad antes de tomar los asuntos en tus propias manos. Háganlo, chicos, háganlo y van a ver la diferencia. Ora antes de salir de casa por la mañana. Antes, si pueden, en cuanto se despierten, se sienten en su camito, si son de los que se bañan en la mañanita, mientras estás en la regadera, puedes estar orando, ponle tu día, tus actividades a Dios, para que en cuanto tú salgas, vayas con tu protección y tu familia igual. Confiesa tu pecado inmediatamente. Híjoles, nos va a costar trabajo. O bueno, a mí me cuesta trabajo, pero ya procuro no pecar tanto. Somos pecadores de nacimiento, entonces, pero, y no hay pecado chiquito y grandote, ¿eh? Así vayas y des un chismecillo, ese ya es un pecado. Así voltees a tijerear a alguien y pienses, ay, qué feo se ve algo, cualquier cosa ya es pecado. Entonces, no hay pero en cuanto lo hagas, pues somos humanos y pues no lo podemos evitar. Pero dice aquí, confiésalo al momento. Chin, se lamenté al del carro de al lado, pero pues se me metió, perdón, Dios, no debe haber reaccionado así, eso no viene de ti, o sea, al momento, ¿va? Prueba diferentes posiciones para orar. Como les digo, no hay una forma correcta, pero tú como te sientas más cómodo, ¿no? Puedes estar hincado, acostado, sentado, postrado, significa hincado con la cabeza en el piso, arrodillado. O sea, es como tú quieras. Dice aquí, experimenta como tú quieras. Recuerda que que es la posición del corazón la que le importa a Dios, no la de tu cuerpo, ¿va? Así que la forma que tú quieras físicamente no importa. A Dios lo que le importa es la posición de tu corazón al momento de estar orando. Ora con sencillez. O sea, no te quieras aventar las palabras domingueras que nunca usas para oírte más nice. O sea, aquí dice, de hecho, la oración es una conversación con Dios. A él no lo vas a impresionar con un tono de voz acá espectacular como si fueras locutor, ni el volumen, ni las palabras que uses. Ahora con sencillez, así como hablas con cualquier amigo, así platica con él. Y no importa si es gritando, si es en voz bajita, si es susurrando, él te va a escuchar, ¿va? Entonces, eso no tiene importancia para él. Nunca te rindas, sigue orando. Dios ha prometido bendecir nuestra persistencia, ¿vale? Puesto que la oración debe estar basada en la fe. Esta llega a ser una prueba de la seriedad de nuestra fe. Entonces, mientras tú continúas orando, tú sigues orando, no te rindes y oras y oras y oras y oras, pues Él dice aquí, Él bendice nuestra persistencia. Y no nada más en la oración, chicos, nuestra persistencia en todo. Y volvemos a lo del trading porque es de donde venimos la mayoría de los que estamos aquí. Él bendice tu persistencia. Él bendice el tiempo que tú llevas invirtiéndole a esto. Él sabe si realmente es algo que estás tomando en serio o no lo estás tomando en serio. Él sabe si has puesto excusas para no hacerlo o si realmente no has podido hacerlo. Él sabe todo, pero en el momento que tú empieces a hacerlo con persistencia, en el momento que tú empieces a hacerlo con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, en el momento que lo empieces a hacer de la forma correcta, Él lo va a bendecir. Tanto las oraciones como cualquier proceso o actividad que tú estés haciendo. Pero si Él no ve una persistencia en ti, una seriedad al momento de hacer tus actividades, pues no las va a bendecir porque sabe que no estás listo. Él no te va a dar ahorita una cuenta de $100,000 cuando ni siquiera has puesto atención en las clases, cuando ni siquiera has puesto atención en conectar una cuenta, cuando ni siquiera has entrado a una sesión en vivo, cuando, como hace ratito en el grupo, cuando te haces la víctima poniendo que estás en ceros, cuando llevas meses en una academia y no has visto ningún video. Por eso puse el sticker de groserías fuertes.
O sea, él no puede bendecir algo que tú no estás haciendo de la forma correcta. Entonces, en la parte de la oración, si tú eres persistente, si tú eres constante, si tú llevas un orden en tu oración, porque tampoco es empezar a orar y, a ver, deja ver de qué me voy acordando, ya no sé qué le iba a pedir. No, hay que ser organizado. Al principio puedes tener tu acordeón. A ver, la hermana de Vero se llama tal y pidió oración por su sanidad. Quiero orar por mi trabajo, quiero orar porque no tengo una pareja y mi anhelo es encontrar una pareja para hacer una vida. Y haces tu listita y empiezas a orar y las primeras veces a lo mejor la vas a tener que leer para irte acordando, pero poco a poco ya te va a ser en orden, va a ser constancia y Dios va a bendecir esa persistencia y esa constancia de tus oraciones. Te lo prometo, chicos, porque en carne viva lo he vivido con mi familia, conmigo, y sé por qué se los digo. Y como en la parte del trading también siempre les he hablado honestamente y nunca les hemos intentado vender humo de nada, el motivo de empezar a compartir esto de Dios con ustedes es porque lo hemos experimentado y lo hemos vivido y sabemos que es el mismo Dios para cada uno de ustedes y que si ustedes quieren ser sus hijos, todos ustedes pueden ser sus hijos y recibir lo mismo que cada uno de nosotros recibimos. Así que solo es cuestión de persistencia y listo, ¿va? Y el último tip dice, espera su respuesta. Dice, fe es expectativa. Espere que Dios responda a sus oraciones. Dios responderá sus oraciones en una de estas 4 maneras. Ojo, las 4 respuestas de Dios que hay es sí, no, espera y yo tengo para ti algo diferente, algo mejor. ¿Y saben qué? Que el no va de la mano con esa última. Porque las veces que Dios no responde una oración tuya a lo que tú quieres, es porque Él tiene algo mejor para ti. Pero en el momento que estamos tan aferrados a que lo que nosotros queremos, no nos damos cuenta que lo que nos está dando es mucho mejor. No nos damos cuenta que lo que Él quiere para nosotros es espectacular, pero estamos tan aferrados en lo que nosotros queremos, como niños chiquitos en las tiendas tirándose al piso pataleando para que les compren algo. Estamos tan así, ¿no? No sé si alguna vez a alguno le pasó a ustedes o lo hicieron con uno de sus hijos o ustedes como hijos, bueno, a lo mejor chiquitos no se acuerden, pero a mí me ha tocado vivir de cerca de esas de que no se lo voy a comprar y que se tirara al piso y llorara. ¿Por qué? Porque yo ya le había comprado algo más chido, ya tenía algo mejor en la casa, algo que iba a abrir de Reyes o de regalo de cumpleaños y que se lo negamos en ese momento porque ya había algo mejor. Pero como niños en ese momento no lo entendíamos y hacíamos berrinche y lo queríamos. Y así es Dios con nosotros. Él no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que necesitas y lo que es mejor para tu vida. Entonces, hay que tener y esperar con fe, hay que esperar con paciencia, porque Dios no se queda con ninguna oración y no existe una oración que se quede sin respuesta. La respuesta va a ser alguna de estas 4, pero siempre vas a tener su respuesta. No va a haber una oración que tú hagas que se quede sin respuesta, chicos, porque Él siempre, siempre está al pendiente de nosotros. Y la verdad que si ustedes logran unir el aislamiento que vimos la vez pasada con la oración, híjoles, la verdad que ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta de cómo sus situaciones se van yendo a otro nivel. Y no porque vayamos a dejar de pasar situaciones complicadas, pero cuando tú sientes ese respaldo, esa compañía, cuando te sientes protegido por Dios, no hay nada, llegas a tener una paz. Ayer tuvimos una reunión con la pastora de la iglesia donde nosotros nos congregamos y ella decía eso, dice, es que a veces cuando eres hijo de Dios llegas a tener tanta paz que a veces hasta la gente puede decir, ay, qué ojete, mira, lo anda como si nada, no se agüitó por la noticia que le dieron, o mira, tiene todas estas deudas, estos pendientes y anda como si nada, yéndose a pasear y a comer y todo. ¿Por qué?
porque cuando realmente le dejas la carga a Dios, tú sientes un alivio. Y no es que seas mala persona porque te digan que alguien se enfermó y no te pongas a chillar. Es que si realmente tienes la confianza en Dios, se te nota y lo puedes transmitir, ¿no? Y yo lo pasé y le comentaba a la pastora que ahora que pasó lo de Pati y lo de mi suegra, yo me llegué a sentir así, porque lo que Dios hizo con mi espalda, para mí no hay algo imposible, o sea, no hay nada que Dios no pueda curar. Y si sabiendo el diagnóstico que yo tenía, entonces cuando alguien se me acerca y me dice que tiene este mal o esta enfermedad o que le dijeron esto, a mí no me acongoja porque sé quién es mi Dios y sé lo que es capaz de hacer. Pero me sentía mal porque pues Pati andaba agitada, pues por ahí unas lagrimillas, era su mamá también después y todo, pero yo estaba tranquilo porque yo sabía que mi Dios tiene el control y que iba a pasar. Y Pati entramos al doctor y en menos de 10 minutos ya listo, ya la habían sanado, todo lo que le habían dicho que según qué operaciones y no sé qué, se solucionó en 10 minutos gracias a la oración. Mi suegra que ya le habían detectado no sé qué tantas cosas, gracias a Dios ya está en su casa, ya está en tratamiento, ya está muchísimo más recuperada. Entonces ese es mi Dios, ese es el Dios en el que yo creo. Y por eso cuando ven en una situación y yo empiezo a orar, no me acongojo. Soy humano y de repente hay cosillas que me mueven, pero cuando aprendes a orar y dejarle eso a Dios, chicos, ustedes van a vivir con una paz y una tranquilidad espectacular. Entonces, pongámoslo en práctica, empecemos con 5 minutitos de oración, 10 minutitos de oración. Ahora, no pongas tu cronómetro para ver cuánto llevas, no tampoco, pero pon tu listita y di, a ver, tengo estas cosas para orar, voy a empezar a orar, voy a empezar a... Si vas manejando y vas solo, puedes ir platicando con Dios donde estés, chicos, pónganlo en práctica y yo les prometo que van a empezar a sentir esa compañía, ese como decían en un meme, que tu barrio te respalda, así vas a sentirte con esa seguridad de que Dios va contigo a todos lados. Pero hay que empezar, que no te dé pena. Saben que al principio a mí cuando íbamos a comer a algún lugar me daba pena orar por los alimentos y que nos vieran, pero ahorita ya es tan normal porque digo, pues a mí lo que opine la gente no me interesa, ¿no? Es agradecer a Dios y listo. Entonces, tú puedes empezar a hacerlo y van a ver cómo todo va a transformarse, cómo todo va a cambiar, cómo van a sentirse protegidos, cómo su forma de caminar va a cambiar, su forma de hablar va a cambiar, pero necesitamos probarlo. Prueben a Dios, pruébenlo, ¿no? Dice también la palabra una parte, prueben a Dios, pruébenlo. Y no se trata de probarlo de decir, a ver si es cierto. No, pruébalo realmente, pruébalo de corazón, pruébalo con realmente ese entusiasmo de saber. Miren, a lo mejor yo no sé si alguno de ustedes tenga o haya vivido en cerca de su familia o con amigos algún milagro de Dios, pero si no tienen a ninguno y todavía andan medio incrédulos, agárrense del mío porque ustedes me conocieron y ustedes vivieron mi proceso y todos saben, todos, la mayoría supieron mi diagnóstico y me pueden ver el día de hoy, ¿no? Entonces, si no conoces a algún otro, porque luego a veces somos de ver para creer, ok, hay que creer para ver, pero si algo te cuesta trabajo, agárrate de ese. Si alguien ya ha pasado alguno más cercano, pues, ¿qué más quieren? ¿Por qué ustedes no? Si somos hijos del mismo papá, ¿no? Así que, pues bueno, chicos, ese es el capítulo del día de hoy. Me fui un rapidito porque no quiero que se me vaya a ir la luz. De hecho, ya estaba parpadeando ahorita. Entonces, pero creo que terminamos bien. El siguiente es el hábito de adorar. Si pueden, adelántenle ahí en el libro que les mandé para que ya pues más o menos tengan un concepto de lo que vamos a ver. Igual esta sesión pues ya se las voy a pasar ahí con la grabación y pues no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o alguna petición de oración. Empiécenlo a practicar, agarren a sus hijos y oren, agarren a su esposo o su esposa, si dicen, no, es que me va a tachar de loco, de loca,
cuando esté dormido tu pareja, solo ponle una mano en un hombro, ponle una mano en la espalda y ora por él. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Fíjense que ahora en la reunión de hombres nos dijo Charlie una frase que me gustó, porque por lo regular los hombres no somos mucho de orar, pero dice, cuando las mujeres oran, el cielo se abre, pero cuando los hombres oran, el infierno tiembla. Entonces, si tú eres hombre, de los que están aquí hombres, y te cuesta trabajo, empieza a orar, porque eso va a ser bendición para ti, tu familia, y como mujer, si tu pareja no es muy cercano, no se apega, no es muy creyente, ora por él. Si quieres, cuando está dormido, no importa. Como te digo, ponle una mano encima y ora por él. Ni siquiera, si no quieres que te escuche, ora en tu mente, susurra, pero háganlo, chicos, háganlo. Y quien me quiera ir compartiendo, ya saben que yo encantado de leerlo siempre, de escuchar. Si en algún momento podemos aconsejar algo, saben que estamos para eso. Y si algo yo no puedo aconsejarles, yo luego le escribo a Charlie. Él conoce más, tiene más experiencia, está más cercano a Dios, pero ya tiene muchos más años. Entonces siempre vamos a tener una respuesta. Y lo importante de cuando pidas un consejo o algo como esto que le estoy diciendo, es que se lo pidas a alguien que te lo dé conforme a la palabra y no conforme a una experiencia propia, porque pues la verdad viene en la palabra, ¿no? Entonces ahí es lo importante. Y en algún momento cuando tú sientas que alguien se cree un poquito más que la palabra, ahí ten cuidado, porque ahí puede haber conflicto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, si no hay dudas, preguntas, vamos a decir aquí para oración, por los que nos desesperamos y queremos hacerlo todo. Yo soy uno de esos. Vamos a orar por eso, amiga, pero también decía Charlie el lunes, nosotros podemos orar por todos, ¿no? Yo puedo orar por todos ustedes, por sus familias, pero la oración más efectiva es la que nosotros hacemos por nosotros mismos, ¿va? Porque a veces oramos y se nos olvida pedir por nosotros, y me incluyo. A veces empiezo a orar y no, por este y por el otro y por el otro, y ya luego al final digo, ay, le hubiera pedido un poquito también. Entonces, siempre en la oración, anteponte tú, porque si tú no estás bien, si no tienes esa sabiduría, esa paz, pues difícilmente vas a poder echarle la mano a alguien más, vas a poder orar por alguien más. Entonces, con gusto yo oro por ustedes, pero empecemos a hacer ese hábito de orar por nosotros mismos, y de ahí empezamos a orar por todos los demás, ¿va? Entonces, si gustan cerrar sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por este día de vida, Señor. Gracias porque nos permitiste tener luz para poder terminar de escuchar tu palabra, Padre. Te pido que abras los oídos de cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, Señor, que nos hables y que nos llegues de la forma en la que cada uno de nosotros podemos entenderte. Somos tus hijos, tú nos conoces, tú sabes la forma en la que podemos aprender mejor, y te pido que tengas esa paciencia con nosotros y que nos ayudes a entenderte de la mejor forma, Señor. Danos esa hambre, danos esa persistencia, Padre, para seguir orando y pidiéndote. Danos esa fe, Señor, esa fe que mueve montañas, esa fe que hace que podamos ver y ser testigos de tus milagros, Padre. Quítanos esa pereza para el momento de estar orando y pedirte con esa convicción de saber que para ti no hay imposibles, que no hay nada más grande que tú, Padre. Te lo pido, Señor. Te pido que nos des esa paciencia, Señor, que nos des esa organización, esa tranquilidad para poder organizar nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que tú eres un Dios de organización, que tú eres un Dios de orden, Padre. Danos la posibilidad de poder organizarnos, de aprender a tener esa paciencia y hacer las cosas paso a paso para poder crecer en los ámbitos que tú nos has puesto en nuestro camino, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis alumnos, por su entendimiento, Señor, porque les quites esa pereza, Señor, porque les quites esas excusas, Señor, y que ellos se puedan apegar a este anhelo que tú les has dado
porque si tú los trajiste a esta academia de trading es porque tú sabes que ellos lo pueden hacer, Señor, porque tú no nos das el anhelo de algo que no sea bendición, Padre. Permite que cada uno de ellos tome esta bendición y la convierta en eso para ellos, para sus familias y para gente que los rodea, porque estamos seguros que el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros no tanto es para nosotros mismos, sino para la gente que nos rodea, porque con lo que se puede hacer aquí podemos bendecir a muchas familias en muchas partes, Señor. Danos esa sabiduría, Padre, ese entendimiento. Protégenos, Padre, a los que estamos aquí en Querétaro, Señor. Cuida nuestros hogares, las personas que están manejando, porque el agua se está viniendo horrible. Así que, Padre, bendice a cada uno de ellos. Que lleguemos al domingo con más hambre de ti. Que lleguemos al domingo con los oídos completamente abiertos para saber qué más tienes que decirnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chicos, pues como siempre, a mí me encanta compartirles esto. Me gusta el trading y nunca me imaginé que nuestra academia de trading iba a terminar en personas conociendo puntos de Dios, y eso creo que es lo que nos ayuda a mantenernos y a que más personas se sigan acercando. Así que, pues, que tengan una bendecida noche. No sé si en México esté lloviendo, que creo que de los que están aquí más cerquitos están en México. Aquí en Querétaro está, pero con todo, los VIPs, si Dios quiere, ahorita nos vemos por ahí en la sesión VIP. Y si no, pues nos vemos mañana a ver cómo le hacemos, pero de que tenemos sesiones, tenemos sesiones. Y bueno, chicos, pues un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Hasta el ratito o hasta mañana algunos otros. Bye, bye.